Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara el día de hoy al escucharla, Señor. Pedimos que renueves nuestra manera de pensar, que cada día vivamos por fe y menos por vista, plenamente convencidos que tu palabra permanece para siempre, que tu palabra es la verdad, Señor. Oramos para que nuestra mente esté dispuesta, que esté alerta, que sea clara, que cada día que la leamos también sea clara, Señor. Pedimos que no haya distracción y que sea tu palabra haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, familia, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. De su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Venimos compartiendo sobre la voluntad de Dios. El profeta dijo que el privilegio más grande sobre la tierra es conocer a Dios y entender a Dios. Conocerlo y entenderlo. Entender es la voluntad, lo que hace Dios, cómo Dios se mueve, qué hace Dios, su modo de actuar, entender. Y eso Dios nos ha llamado, cada día lo conocemos más y cada día lo entendemos más. Entendemos su voluntad y es un privilegio. Vamos a ir a Jeremías capítulo 13, versículo 23. Pedimos a Dios que sea clara la palabra, que no estemos distraídos, que estemos alertas, porque como todo el evangelio es por fe. Jeremías 13, 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La primera parte del versículo habla de algo natural. Para la segunda parte del versículo, hablar de algo espiritual. Entonces, la primera parte es natural. Esa pregunta es para cada uno de nosotros. Cada uno la responde. ¿Es posible que el etíope mude su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué es mudar? Es cambiar su aspecto, naturaleza, estado. ¿Es posible que el etíope mude su piel, cambie su piel y el leopardo mude sus manchas? ¿Es posible? Lo natural, ¿es posible que el leopardo mude sus manchas, que salga el leopardo que era manchado y salga blanco? Un día aparezca blanco. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué es mudar? Mudar es cambiar el aspecto, la naturaleza, el estado, renovar, cambiar en lo natural algo, para luego hablar de lo espiritual. ¿En lo natural eso es posible? No, todo acá no es posible. En lo natural no puede suceder eso. Ahora vamos a pasar a la pregunta en lo espiritual. Sigue el profeta diciendo: así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Preguntémonos, ¿podréis vosotros, nosotros podremos hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Nosotros podemos? Es decir, nosotros podemos cambiar nuestro estado, nuestra naturaleza de hacer el mal para luego hacer el bien. ¿Nosotros podemos hacer eso? ¿El leopardo puede cambiar sus manchas? El leopardo, él mismo dice, el leopardo se dice a sí mismo: no quiero tener manchas, al otro día salgo solo blanco. ¿El leopardo puede hacer eso? Listo, vamos al versículo. Dice: así también. Dice, ¿el etíope puede cambiar su color de piel? El etíope se levanta, se acuesta un día y se levanta el otro día y dice: no, quiero ser de otro color, amarillo.
¿Él puede? No. Entonces la pregunta, así también, ¿podremos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Nosotros. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque lo que está diciendo el profeta es que eso es imposible. Pero el mundo natural nos dice que una persona por él mismo, su capacidad, su doctrina, el pensamiento, una persona puede modificar, salir del mal para hacer el bien. Ese es el mensaje que nos dice el hombre, el mundo natural. Pero cuando vamos a la Biblia nos está diciendo que eso es imposible. Una persona no puede pasar de hacer el mal a hacer el bien por sí misma. En su capacidad. Por sí misma es imposible. Por eso está la primera parte del versículo natural y luego la pregunta espiritual. Teniendo en mente eso y claro, nuestra relación con Dios y la parte que vamos a ver, que dice que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, cada día el tener tiempo con Dios va a cobrar importancia en nuestra vida, en tu vida. Porque hay cosas que humanamente Dios nos hizo inteligentes. Dios te hizo inteligente y a uno los hace muy inteligentes. Dios nos envió muy inteligentes y esa inteligencia a veces pensamos que en nuestra capacidad podemos modificar el mal comportamiento por un buen comportamiento. ¿Y qué nos dice el profeta? Imposible. Esa naturaleza es imposible. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 18. Mientras lo buscamos, en la parte espiritual, hacer el bien es hacer la palabra de Dios. El bien es que no cambia la palabra de Dios. Porque si nos vamos a la natural, siempre colocamos el ejemplo que depende de la región del mundo. Hay cosas que ellos son buenas y para nosotros son malas. Y para nosotros cosas que son malas, para ellos son buenas. Entonces no podemos, ese hacer el bien, que es la segunda parte del versículo de Jeremías 13:23, ese bien está hablando de la palabra. Es decir, un hombre en la propia capacidad no puede, es imposible ir y modificarse y vivir acorde a la palabra de Dios. Él no puede decidir eso. El hombre no tiene la capacidad. Lo envió inteligente para muchas otras cosas, pero para esa parte de hacer la palabra, el hombre en su propia capacidad no lo puede hacer. Vamos a Santiago 1:18. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, es decir, Jesucristo el Señor, Dios, Él, de su voluntad, Él, Jesucristo el Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué sucede? Dios está diciendo en el versículo que Él de su voluntad es quien decide y llama para ese nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, que era un judío, fue y buscó a Jesús de noche y le dijo, venga, usted habla cosas diferentes. Usted está hablando cosas diferentes. Cuénteme, le dijo, pero si usted es maestro, ¿cómo no vas a saber del reino de Dios? ¿Y cómo es eso? No, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un hombre de la ley que vivía por vista, nada de fe, ¿qué dijo? ¿Cómo un hombre, ya siendo viejo, mayor, va a volver al vientre para nacer de nuevo? Porque él estaba pensando en lo natural y Jesús le estaba hablando de lo espiritual.
de nuestro comportamiento. Nacer de nuevo es que nuestra manera de pensar es totalmente renovada por la palabra de Dios. Y nuevo es cero. Hemos hablado, el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El nacimiento natural sucede en un instante. Nació el bebé, un instante. El nacimiento espiritual es continuo. Es continuo. Todos los días Dios va alumbrando nuestro entendimiento para nacer de nuevo. Es decir, que nuestros comportamientos van siendo modificados poco a poco por su palabra, la voluntad. Ese nacer de nuevo no emana de la voluntad del hombre, de la capacidad del hombre que diga un día, hoy voy a dejar de hacer el mal, la ira, los celos. Yo soy capaz de controlar los celos. Técnicas, y venden libros. ¿Cómo controlar los celos? Técnicas. Paso 1, paso 2, paso 3. Les tengo una buena noticia. Se perdió el dinero. El hombre no tiene la capacidad. Cree y se esfuerza. Y los celos y se esfuerza. Pero llega un momento en que los celos es una obra de la carne, es el mal, nubla el entendimiento y aparece la acción, el grito, la ofensa. De pronto puede llegar a los golpes y Dios no lo quiera, pues todo lo que vemos en las noticias y lo que sucede. ¿Y por qué lo hizo? Por celos, por celos. La inteligencia, la capacidad nos da. Oramos para que hoy sea claro de la necesidad nuestra de Dios y dos, el privilegio con lo que estamos compartiendo que Él de su voluntad es que nos hace nacer de nuevos. Quiere decir que los que estamos escuchando la palabra en este momento, ¿qué ha sucedido en nuestra vida? La voluntad de Dios, es decir, el escuchar la palabra y que estemos modificando nuestro comportamiento poco a poco, no es porque hayamos querido nosotros, no es que un día nos levantamos, yo voy a seguir a Dios y yo voy a hacer lo que Dios me dice. No, así no funciona. Funciona es que Él de su voluntad te llamó, de su voluntad, de su misericordia te llamó, entre mucha gente sobre la tierra que son escogidos de Él, en su voluntad te llamó, nos llamó para nacer de nuevo, para conocer la verdad. Nacer de nuevo es que nuestra manera de pensar es modificada, cero. Y si usted nota en las áreas que Dios le ha ido alumbrando y en esa área usted ha nacido de nuevo, usted ve que lo que usted pensaba quedó a un lado y aparece un nuevo pensamiento y una nueva manera de vivir. Un ejemplo. Pensábamos que Dios habitaba en sitios. Cuando Dios nos llama de su voluntad y te muestra que Él habita en cada uno de nosotros, que habita en ti, que habita en mí, que habita en nosotros, aparece una nueva relación con Dios, que es que en cualquier momento sé que hablo con Él y que me escucha, que no debo de ir a ningún lugar, que está ahí, esa seguridad. Eso es nuevo, cero, una nueva manera de pensar. Como hay una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar, que es que en cualquier momento hablas con Dios. Antes, para hablar con Dios, le digo lo que me pasaba, yo tenía que ir, en esa época vivía en Cali, hasta lo que se llama la iglesia y sentar y hablar allá con Dios, porque por acá como que o no me escuchaba bien o no era tan efectiva la charla. Pensaba que al ir al sitio, allá sí me escuchaba y sí era efectiva el mensaje. Ahora, cuando Dios me mostró eso, sé que donde esté, a cualquier hora y como esté, en la condición que esté, Dios escucha y Dios responde. Así cada área, una manera de pensar, eso es nacer de nuevo. Pero ¿cómo es? De su voluntad.
¿Y por qué hacemos mucho énfasis en eso? Porque fácilmente dejamos la relación con Dios porque no ve el problema. Y uno se enoja con Dios. Ahora no le hablo. Ahora no leo la palabra. Cuando es de la voluntad de Él que nosotros hemos iniciado una relación con Él. No fue nuestra voluntad, fue la voluntad de Él. De Él, de su voluntad, dice, nos hizo nacer, ¿qué? Por la palabra de verdad. Nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. La palabra de verdad, la gracia, el evangelio. Ese es, hay que tenerlo muy importante. Efesios capítulo 1:1 y Primera de Corintios 1:1, Pablo inicia de la misma manera esos dos libros. Efesios capítulo 1:1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso se nota cuando vemos la historia de Pablo. Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, estaba buscando toda persona que decía que Jesús era el Cristo. Todo el que decía eso lo estaba buscando. Él no estaba buscando conocer a Dios. Él no estaba buscando transformar su vida de porque la ley no era y dejar de hacer ritos para pasar a la gracia. Él no sabía nada de eso. Pablo, Dios lo llama, dice, por la voluntad de Él, por la voluntad de Dios que hizo, fue apóstol. Así todas las personas de la Biblia. Entonces, la voluntad de Dios es que lo hace. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace Dios? Por la palabra de la verdad, que es su palabra. Vamos a Primera de Pedro 1:23 al 25. Primera de Pedro 1:23 al 25. Siendo renacidos, es decir, nacer de nuevo. Manera de pensar. Lo que compartíamos la semana pasada sobre estar libres, limpios, santos, perfectos, libres del demonio, de los demonios, libres de Satanás, trasladado al reino de la luz, nacer de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No lo que Dios le entregó a Moisés. Esta es la palabra del evangelio. ¿Qué nos hace renacer? La gracia, el evangelio, la palabra de Dios que permanece para siempre. Es verdad hoy y es verdad en 50 años. El joven que escucha, Dios le ha llamado joven para que tenga clara la palabra, para cuando tenga sus hijos le pueda contar la palabra. El joven que tiene 15, 14, 13, 18, 20, 24, que aún no tiene hijos, en un futuro Dios quiera le da a sus hijos. Si él en esa época, todo este tiempo que Dios lo ha llamado, no tiene claro el evangelio, si él no tiene claro el evangelio en esta época, cuando llegue su bebé en 10 años, en 15 años, si ahora el mundo tiene la palabra a un lado, si el mundo ahora tiene la palabra a un lado, mucho más en esa época. Si el hijo no le da la palabra, el padre no le da la palabra a la persona, menos. Entonces, la palabra de Dios es la que nos hace renacer de nuevo, pero esa palabra nos hace renacer que alumbrar el entendimiento es por la voluntad de Dios. Ejemplo, una persona se acerca a leer la Biblia y el mensaje que recibimos es que cualquier persona que lea la Biblia
y la estudie, la puede comprender y aplicar y modificar su comportamiento. Eso no es así. Así no funciona. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Esa es voluntad, es cuando Dios nos llama a cada persona, nos llama a una relación con Él, y esa relación está basada en dos partes. Una, Dios nos habla por medio de la palabra. La segunda, nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración. En el tiempo de la ley no estaba esa relación con Dios. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, al pueblo de Israel, la relación era hacia Dios con ritos, sacrificios, y de Dios hacia el hombre con la ley. Lo que le entregó a Moisés, esa es la manera de relacionarse. Cuando Jesús resucita, todo cambia y llega la palabra, llega la luz al mundo. Y la manera de relacionarse es que todos los escogidos de Dios que están sobre la tierra, no importa la nación, Dios los llama para iniciar una relación, para nacer de nuevo, por su voluntad, cuando Él le place. Volviendo al ejemplo de Pablo, Pablo dice que desde el vientre de la madre de Pablo, Dios ya lo había escogido. Pero en el tiempo que Dios quiso, lo llamó. Pablo era un escogido de Dios, pero él dice que cuando Dios le plació, lo llamó. No fue cuando Pablo quiso. No fue el deseo de Pablo, yo quiero conocer a Dios. No, cuando Dios lo llamó, le dijo, soy apóstol por su voluntad, e inició una relación. Dice que Pablo lo oyó. Entonces, empieza una relación nueva que es por medio de la palabra. Vamos a Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Juan capítulo 15 del 4 al 5. Entonces vamos a hablar sobre esa relación que necesitamos, que es por la voluntad de Dios. Dios inicia la voluntad. Ejemplo, la palabra dice que Dios nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Es decir, es imposible que nosotros ahora amemos a Dios sin que Dios nos hubiera amado. Porque Dios nos amó, nosotros le amamos. ¿Por qué se nace de nuevo? Porque Dios, por su voluntad, nos llama a revelar su palabra. En esa relación con Dios, hablar con Dios, la oración es fundamental. De nosotros hacia Dios es fundamental, es vital. Pero en esa relación de nacer de nuevo, cuando Dios nos llama, se inicia un tiempo que es fundamental, que es leer la palabra, el estudio bíblico. Cuando en la mañana lea la meditación, usted debe apartar y confrontarse con la palabra de Dios. Si no comprende algo, si no entiende nada, por favor recuerda que usted puede escribir en los grupos, en el canal de YouTube, en el Facebook, puede preguntar. Es una nueva manera de relacionarnos, pero también están los estudios bíblicos. Y hemos dicho que cuando un tema no es claro y se quiera manejar, pues o puede preguntar para manejar los temas o sacamos otros espacios para iniciar el estudio bíblico. Es necesario como congregación establecer un tiempo al menos de 1 hora a la semana para leer la palabra. Para que Dios ya nos llamó, Él su voluntad ya la manifestó, Él nos llamó. Ahora nos corresponde a nosotros, que es leer la palabra. Porque al leerla, Él va a alumbrar nuestro entendimiento. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Al inicio decíamos que una persona habituada a hacer el mal no podía hacer ¿qué? El bien. Para esa dejar de hacer el mal y pasar a hacer el bien, que es la palabra, nacer de nuevos, es necesario la voluntad de Dios que nos llama y permanecer en él. Y para eso Jesús coloca un ejemplo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano es la rama que va unida al tallo de la vid, del árbol de la uva.
¿Qué significa que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo? Significa que si cogemos esa rama, la cortamos y la colocamos en otro lugar, esa rama es imposible que genere un fruto, nada. Esa rama al cortarla se va a secar. En lugar de dar fruto, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. La pregunta, ¿era parte de la vid, del árbol? Claro. Pero para estar verde, ¿qué necesita? Estar pegada a la vid. Y para llegar a dar fruto, debe continuar un tiempo más en la vid. Ese ejemplo que coloca Jesús es que el de su voluntad te llamó para que lo conozcamos, lo entendemos, pero para que nuestra manera de pensar sea renovada por la palabra de Dios, que es la misma siempre. ¿Para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el fundamento de la vida que no cambia. El fundamento de la vida no va a cambiar. La fidelidad, el amor, el fundamento de la vida no va a cambiar. Entonces, para esa vida, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. No es que Él se vaya a salir. El permanecer en mí y yo en vosotros se refiere a la relación. Leer la palabra, Él ya nos llamó, Él ya manifestó la voluntad, alumbra nuestro entendimiento y nosotros, independiente de los entornos que hablábamos ayer, las circunstancias que sucedan, nosotros nunca debemos dejar de leer la palabra y orar. Nunca. Porque es que Dios siempre está en nuestro interior. Él no se va a salir. Somos escogidos de Él. Él ya nos llamó. Pero al nosotros dejar de leer la palabra y orar, es como coger la rama, cortarla y colocarla a un lado. ¿Qué se va a pasar primero? Se va a secar. Eso nos sucede a nosotros, siendo escogido de Dios, siendo llamado de Dios. Si no tengo la relación, si no permanezco en la relación, nos vamos a secar. ¿Y qué es secar? El alma. ¿Qué significa secar? Que el alma se va a entenebrecer de las obras de la carne, de los deseos engañosos. Entonces comenzamos a ver todo pareciendo que no hubiéramos nacido de nuevo. Entonces comenzamos a ver todo difícil, envidia, odio, la amargura, el resentimiento, ¿sí? La vanidad, todo, la contienda. Comienza a aparecer todo eso en nuestro entendimiento porque no permanecemos pegados a la vid. La vid es Cristo. Nosotros somos ese ramo. La rama somos nosotros. La vid es Cristo. Cristo está en nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Leer la palabra y orar, permanecer ahí. La voluntad de Dios ya se manifestó. Cuando Dios llama a Pablo a revelarle la gracia y todo, Pablo, Dios le dice, dura cosa es dar cosas con el aguijón, porque Pablo estaba en contra de todo. Entonces le dijo, ¿qué quieres que haga? Se rindió a Dios. ¿Qué quieres que haga? Y comenzó todo un proceso de relación con Dios. Esa relación es personal. Cada uno, porque al dejar de leer la palabra y orar, no solamente nos vamos a secar, sino que vamos a dejar de dar fruto. ¿Y qué es el fruto en lo espiritual? La paciencia. ¿Qué es tan necesaria? ¿Y por qué me impaciento? ¿Y por qué no soporto al otro y acá? Porque humanamente es imposible. Necesitamos estar pegados a la vid, leer la palabra y orar, que Él va a hacer en nosotros que se manifieste la paciencia. El fruto, una nueva manera de pensar. Y cuando alguien es paciente, dice, es que ya no le importa. No, es que eso no tiene nada que ver. El ser paciente no significa que a usted no le importe algo. Sí, sino que como no puede hacer nada. Recuerda que el ser paciente hay que esperar. Y hay momentos de la vida y áreas y situaciones donde la solución es
Esperar, no hay más, hay que esperar. Como la mujer que está en embarazo, tiene que esperar. Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. La pregunta del inicio del profeta. A veces caemos ya siendo llamados por Dios. Estamos leyendo la palabra, pero caemos en el error de áreas. No, yo manejo eso, yo puedo cambiar. Cuando la palabra dice, ya no vivo yo, más Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no ritos, no penitencias, no sacrificios, no nada de eso. Es una relación con Dios viva, que es leer una palabra, conocer a Dios para aplicarla. Una palabra que nos permite vivir de manera sobrenatural en medio de las circunstancias que está el mundo. Porque esa palabra se cumple. Entonces, luego el versículo dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese separados de mí nada podéis hacer no significa nada natural. No, lo natural, Dios te dio la inteligencia, los dones y los talentos, y lo natural lo hacemos. Por eso una persona dice, yo no necesito a Dios, miren, desarrollo mi economía, todo. Nada podéis hacer se refiere a pasar del mal a hacer el bien. Dejar de hacer la obra de la carne, el deseo engañoso, a pasar a ser el fruto del Espíritu. La inteligencia natural no llega allá. El esfuerzo humano no llega allá. La voluntad que nos dio Dios allá no llega allá. Todo eso se quiebra y se bloquea. La palabra de Dios, Dios sí lo hace en nosotros. Y no solo vamos a llevar fruto, sino que vamos a llevar mucho fruto. Y ese mucho fruto es el amor de Dios. El amor que no guarda envidia, el amor que todo lo soporta, el amor que se necesita en los hogares, el amor que necesitamos nosotros con nosotros mismos, que el mundo nos dice fracasó. Y si uno se siente fracasado, se va a sentir luego frustrado. Y si uno se siente frustrado, se va a sentir triste. Y si se siente triste, llega el punto que termina con depresión. Eso no es vida. Eso no es vida. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sí? Cristo es la vida y está en nosotros. La palabra de Dios nos genera vida. Para eso es que Dios nos llamó. Entonces dice, nosotros somos los pámpanos para llevar mucho fruto y dejar de el mal genio, dejar la ira, los celos, porque siempre van a estar. Lo que va a suceder es que no se va a manifestar. Somos nuevas criaturas en Cristo, en la palabra. Dejar todos esos deseos engañosos, la idolatría, la hechicería, todo eso que el mundo se mueve para pasar a la nueva vida en Cristo, es necesario permanecer en él. Y permanecer en él, repetimos que es, si cada día no aparto un tiempo corto para leer la palabra, así no la comprenda, debemos de leer la palabra cada día y hablar con Dios, no estamos permaneciendo en Dios. Si nosotros un día que dejamos de hablar con Dios y leer su palabra, es como si estuviera la rama y le cortaran un poquito. Si le cortan un poco, la savia, todos los nutrientes que trae el tallo no van a pasar de igual forma a esa rama. No van a pasar de igual forma. Al otro día le cortan otro poco. Los nutrientes y todo lo que necesita la rama para que llegue a dar fruto no va a pasar de igual manera. Hasta que llega un momento donde la cortan totalmente. Eso nos sucede a nosotros. Una de las profecías dice es que se enfría el amor. Hay tanta maldad en el mundo que se enfría el amor, y ese amor se refiere a la relación con Dios de los escogidos. Es decir, que si usted pone a mirar en el plano natural todo y no tiene en cuenta permanecer en la relación con Dios,
va a decir, oiga, no, si esto es, ¿cuál Dios? Mire este mundo. Pero recuerda que Dios no te llamó a vivir por vista, sino por fe. Porque en el mundo siempre va a estar el mal. Pero Dios nos llamó a caminar en su reino. Entonces, ese ejemplo de la vid y el pámpano y el fruto. Recordemos, la vid es el árbol, el, el pámpano es la rama y el fruto, la uva. La vid, el racimo de uva. La vid es Cristo. El pámpano somos nosotros y el racimo de uva es el amor de Dios, la paciencia, la fe, el gozo, el poder de Dios. Eso es el fruto, el racimo de uvas. ¿Cómo es posible si nosotros no permanecemos en la relación con Dios? Vamos a seguir en la vieja naturaleza. ¿Cómo hacemos para nacer de nuevo? Permanecer. Mira la palabra permanecer. Es que todo sigue igual. Todo está al igual de problemas. Permanezca en la relación con Dios. Porque es que la relación con Dios va más allá de que si hay dificultades o no hay dificultades. La relación con Dios es con dificultades y sin dificultades, con adversidad o sin adversidad. Permanezca, permanecer. No tienes que hacer ritos, no tiene que hacer penitencias, no tiene que hacer promesas a Dios. Es conocimiento. Es que de su voluntad te ha llamado a mostrarte algo que antes no lo veíamos. Te ha llamado a mostrarte algo que el del lado, como no es por la voluntad humana, no es por la inteligencia, no lo puede ver si Dios no lo llama. Entender a Dios. Y ahí el privilegio que tenemos no de sentirnos más que el otro, no, en el sentido de la misericordia y amor de Dios con tu vida, con nuestra vida, de llamarnos para poder permanecer en Él, nacer de nuevos, y al permanecer en Él y nacer de nuevo, va a llegar un momento, va a llegar un día. Usted no siembra la planta de uva y al otro día va y recoge uvas. 14 meses para la primera fruto. El primer fruto, 14 meses. Y nosotros, nuevas personas. Entonces nosotros leemos la palabra, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura, acostumbrados. Recordemos el versículo que iniciamos. Fornicación, adulterio, promiscuidad, vicios, acostumbrados. Y estamos en eso. Y creemos que al leer la palabra y hablar con Dios, al otro día, todo bien. Ya no salí de los vicios, de la ira, de los celos, del odio, de la amargura, al otro día. No. Permanezca. Permanecer. El permanecer en la relación que es hablar con Dios y leer la palabra. Va a llegar un día que vas a manifestar ese fruto en tu vida. Poco a poco, en cada área, poco a poco, pero ya sucedió lo más hermoso, que es que Él te ha llamado, su voluntad se ha manifestado. También dice la palabra que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Significa que el proceso es un proceso. Y dice que es por medio de su espíritu, dicen. Nos va transformando de gloria en gloria por su espíritu, no nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa, hace. Si no la leo, ¿Dios puede hacer? Claro que sí.
Para Dios no hay nada imposible. ¿Dios puede transformar a alguien? Claro que sí. Para Dios puede hacerlo como Él quiera. Pero el método que dejó Dios es uno, que el de su voluntad en un momento dado llama. Ejemplo, Dios llamó a Moisés y Moisés se vio él, él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Envía a otro. Dijo, no, yo lo llamé fue a usted. Y usted lo va a hacer porque es que no es usted, soy yo en usted. Dios llamó a Gedeón y Gedeón se vio y dijo, no, yo de dónde, yo no puedo. ¿Cuándo? Dijo, no, Gedeón, es que soy yo en usted, soy yo en usted. Dios llamó a Abraham, como se movía en la fe, le iba a dar un hijo. Y Abraham dijo, si Dios dijo, pues así es, no hay problema. Es Dios haciendo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Nuestras acciones, modificar un comportamiento, salir de un vicio, modificar un comportamiento que está en la mente. Entonces nos dicen, en el mundo, el mensaje natural dice, no, es que eso viene de herencias de maldición de su tatarabuelo, de su abuelo, de su papá. Usted por eso es así. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Regresión hay que hacer. Para poder que deje eso, usted tiene una atadura. Cuando uno va a crear la palabra, dice que Cristo venció todo, que nos libró de la herencia de la maldición, que estamos libres. Nueva manera de pensar, estamos libres. El que está en Cristo, estamos libres. ¿Qué necesito? No, es que Dios alumbra el entendimiento para poder ver quiénes somos, quién eres realmente. Pero nosotros somos el espíritu revestido de Cristo y Dios nos llamó a nacer de nuevo. Que eso que está en el espíritu nuestro, que es su amor, su paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, todo eso inunde nuestro entendimiento para nuestra manera de comportarnos. No estamos hablando de nada natural. Para lo natural, Dios le dio inteligencia a cada persona. Y eso sí es de tu voluntad y debes de desarrollarlo. Que Dios nos ayuda, sí. Que nos abre, sí. Pero ahí sí te toca que desarrollar el talento. Pero para salir del vicio necesitamos a Dios. Leer la palabra y hablar con Él, lo necesitamos. Para salir de los deseos engañosos, necesitamos a Dios. De cada acción que lo hacemos. ¿Y cómo lo hace Él? La palabra que actúa. Los nutrientes del tallo a la rama, nosotros los vemos. Uno ve el tallo y la rama verde. Se corta, se seca y no da fruto. Se corta. Cuando dejamos de leer la palabra y de orar, es como cortar la rama. Por eso dice que nosotros somos el pámpano. El único perjudicado es el pámpano, la rama. ¿Será que el árbol se secó porque le cortaron la rama? ¿Qué le pasa al árbol? Le aparece una nueva rama. Llama a otro. El árbol saca una. Dios llama. Dios llama. Pero a veces pensamos nosotros que al dejar de leer la palabra y de orar, vamos a perjudicar a Dios. Ahorita Dios va a sufrir. Ahora Dios es menos. Ahora, por favor. El único perjudicado al dejar leer la palabra, al dejar de leer la palabra y orar, somos nosotros. Nos vamos a secar, las obras de la carne nos van a coger, nos van a entenebrecer la voluntad. ¿Y qué va a salir? Pues la ira. ¿Qué va a salir? Pues los celos, la avaricia, la codicia. ¿Qué va a salir? Pues el mal genio. ¿Qué va a salir? La frustración. ¿Qué va a salir? Pues la envidia. ¿Qué va a salir? La codicia. Eso. ¿Qué se mueve el mundo? En eso. ¿En qué nos movíamos nosotros? En eso. ¿En qué aún nos movemos? En eso. Sino que poco a poco vamos naciendo de nuevo. Recuerde que el nacimiento no es instantáneo, es cada día. Bendecido, ¿es decisión del pámpano separarse de la vid? Cuando Dios nos llama, nosotros pensamos que nos separamos. Recuerda que uno dice, dejo de leer por la voluntad. Dios nos dio una voluntad a nosotros. Te dejo de leer la palabra y de orar. ¿Qué es lo que sucede cuando lo dejamos de hacer? No es decisión nuestra porque la voluntad nuestra está afectada por los deseos engañosos. O sea, el alma, la voluntad viene por decir, la voluntad está en las emociones y esas emociones están afectadas por los deseos engañosos o por la palabra. Entonces, sucede, ¿por qué dejarle la palabra? Porque
mis hijos no se comportan como yo quisiera. Y yo todo lo que me esfuerzo. Y todo lo que yo me esfuerzo y mi hijo o mi hija no se comporta como yo quiero. ¿Pero por qué sucede? Entonces, ¿para qué leo Biblia? El deseo engañoso nubla el entendimiento. Entonces, no es que realmente sea la voluntad nuestra, es el deseo engañoso. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. ¿Qué es lo que no quiero hacer? El deseo engañoso. El deseo engañoso, la ira, el odio, el resentimiento, la vanidad, la idolatría, la hechicería, todo eso, codicia, inunda la voluntad y aparece una acción. Entonces realmente es el deseo engañoso. Entonces, ¿cómo hacemos? Al permanecer en la vid, leer la palabra y orar, pase lo que pase, va a estar pasando siempre nutrientes. No va a dejar que dejemos esa relación. El deseo engañoso. Entonces nosotros por eso hablamos, hacemos énfasis, que no importa la situación, cómo esté, siempre cada día debo leer la palabra y orar. El ejemplo de Job. Job nunca dejó la relación con Dios. ¿Qué es el libro de Job? Job inicia con perdió todo. Todo el libro de Job pasa Dios hablando con Job, Job hablando con Dios. Ese es todo el libro de Job. ¿Y cómo está Job? Mal. Hablando lo natural. Job está en problemas, Job está en dificultades. Job está en unas circunstancias muy difíciles. Hazme entender, le decía a Dios, pero venga, si usted me envió por acá, ¿cómo me va a tener por acá? Sí, hazme entender. El libro de Job es muy corto que cuenta que está bien y al final cuenta en un capítulo cómo quedó de bien. Entre los dos capítulos, el inicio y el final, Job habla con Dios en circunstancias naturales difíciles y adversas. Pero a uno le sucede algo y ahí mismo Dios no sirve. ¿Para qué leo la palabra? Porque pensamos a veces que la palabra es para que todo afuera esté bien. Ese es el resultado, es uno de los resultados. Dios te llamó a una relación con Él de su voluntad para que la palabra haga en tu vida, en el entendimiento, para que salgamos de hacer el mal para hacer el bien. Hacer el bien es la palabra, el amor, la paz, el gozo, generados por Dios. Un ejemplo. ¿Cómo es posible la fidelidad en un hogar? Dice la palabra que el hombre aprenda, hablando de hombre y mujer, aprenda a tener el hombre su propia mujer y la mujer su propio esposo. Uno nomás. Esa es la voluntad de Dios. Para hacer eso, se necesita de la relación con Dios. La fidelidad a un hogar lo genera Dios. Humanamente, el hombre, por su capacidad, no puede. No puede. Tan no puede que dice que el hombre más fuerte es vencido en lo natural. El hombre más fuerte es vencido por el deseo sexual en lo natural. Pero vemos la historia de José, que fue un hombre justo, recto, apartado del mal. Fue Dios. Eso no era José, es Dios. Y más en la sociedad que estamos viviendo y en la que van a vivir los hijos, los nietos y los bisnietos, donde va a ser un mensaje totalmente que todo está bien. Que todo está bien. Pero recuerda que la palabra no cambia. Los pensamientos del hombre, las modas van cambiando. Pero el que el hombre tenga una sola mujer, que la mujer tenga un solo hombre y que puedan vivir sobre la tierra de esa manera, que puedan vivir todo el tiempo, eso es de Dios y lo genera Dios, no el hombre. Es imposible. ¿Por qué? Porque está el adulterio y la fornicación es del mal. Y solo ese mal, ¿quién lo puede limitar? El bien, que es la palabra de Dios, que te hace comprender de qué significa que Dios te haya dado una esposa. ¿Qué significa que la esposa tenga su esposo? Es que lleguen a ver
La misericordia de Dios, dice, bienaventurado el hombre que haya esposa. La palabra es la que actúa en nosotros. La palabra, no la filosofía, no nuestra capacidad ni nuestra manera de pensar. Mira, la palabra de Dios, por ejemplo, dice, hablando sobre el perdón. Entonces, la palabra de Dios nos dice una cosa, y lo que uno siente es el deseo engañoso. Lo que uno siente, porque uno siente que lo hirieron, que uno está lastimado. Eso es el deseo engañoso que nubla el entendimiento, porque nada de eso es verdad. Uno no está ni lastimado, uno no lo han dañado, uno no está así, hablando del espíritu, no está limpio, no está bien, sino que el deseo engañoso va a esa alma y la enreda, que uno se siente así y aparece una acción equivocada por ese sentimiento equivocado de todo un engaño del mal. Para poder ver todo eso, humanamente no procesamos eso. Dice que Dios cuida nuestros pensamientos. ¿Quién es el que ve eso? Dios. Alumbra nuestro entendimiento y nos hace sentir de manera diferente. Volviendo al ejemplo de José con los hermanos. No soy Dios. Yo los voy a tener, los voy a cuidar, de conseguir las mejores tierras. Los voy a sostener. Dios haciendo en la mente de José. Dios nos llamó por su voluntad a nacer de nuevos. Volviendo al inicio, nosotros pensamos que nosotros somos los que estamos naciendo de nuevo, que nosotros somos los que estamos cambiando. No, que nosotros somos los que dejamos de hacer algo y ahorita nos comportamos así, somos nosotros. No, imposible, imposible. Se necesita la palabra de Dios, se necesita la relación con Dios, se necesita primero que Dios nos haya llamado de su voluntad para tener una relación con Él, de leer su palabra y hablar con Dios. Y Dios nos va guiando poco a poco sobre la tierra. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. Él produce. ¿Qué produce Dios en nosotros? El querer como el hacer. Dios produce. Volviendo al ejemplo natural del árbol. ¿Cómo la rama mantiene verde? Porque de abajo de la raíz produce unos nutrientes, el árbol los traslada, el tallo, y los lleva a esa rama, para que en el tiempo aparezca el fruto. Cada día queremos vivir mejor, estar mejor, debemos de permanecer en la relación con Dios, porque Él es el que produce, es decir, al leer la palabra y orar todos los días, en nuestro interior está produciéndose algo que uno no entiende, uno no lo ve. Uno no lo ve, no entiende, pero ¿qué está produciendo Dios? Está alumbrando el entendimiento para ver las cosas claras. Cada día ver las cosas claras, que estamos en el reino de Dios, que no importa cómo esté el mundo, el reino de Dios, los principios se cumplen. Oramos que cada día sea más claro eso. Mira, no importa cómo esté el mundo natural, al estar usted en los principios del reino de Dios, ese reino se cumple y usted va a vivir, lo va a disfrutar todas esas promesas, pero usted mira al lado, alrededor y ve lo que se ve, cómo vive la gente, cómo se siente la gente, todo lo opuesto, porque es que la palabra de Dios y el reino no está sometido a un mundo natural. No, está por encima, se cumple. Y Dios nos llamó a nacer de nuevos. Esa palabra lo que te va a generar es vida. Dios te llamó a desarrollar el talento y llegar al 100. Eso es del reino de Dios. Pero al llegar al 100, no esperes que porque llego al 100 me vas a sentir pleno y feliz por llegar al 100. La plenitud de tu vida, de sentirte bien en el interior, es por la relación con Dios. Leer la palabra y orar. Si no hacemos eso, usted va a llegar al 100, pero te va a sentir que te falta algo. ¿Qué te falta? La relación, porque Dios produce.
Dios genera esos nutrientes. ¿Qué es los nutrientes? La paz de Él. ¿Qué nutrientes? El gozo de Él. Así como el cuerpo necesita vitaminas, nuestra alma también necesita, y el único que alimenta el alma es la palabra de Dios. Nuestra voluntad, nada llega allá. Lo natural no llega allá. Lo natural llega a un conocimiento, pero no llega a darle alimento al alma para que esté la paz, la mansedumbre. Ejemplo, conocer, nacer de nuevos. Entonces, en un tema tan delicado que es que parta un ser querido, doloroso, pero hay que Dios, usted tener la relación con Dios, te va a alimentar esa alma y te da la seguridad de algo que es fe y esperanza, de que no ha muerto, que la vida eterna existe, que es real. ¿Quién hace solamente eso? Dios. Humanamente no hay cómo entrar a lo más profundo de nosotros y uno sentirse bien. Humanamente no, y humanamente es normal sentirse mal, pero Dios, nacemos de nuevo, una esperanza y una fe que produce Él. ¿Quién la produce? Dios. Entonces, a la pregunta que decía John Jairo también, aquí dice que Dios es el que produce el hacer y el querer y el hacer. Pero ese querer y hacer es porque Él ya nos llamó y debemos de permanecer en Él. Al permanecer en Él, Dios va a generar en nosotros todo eso. Para finalizar, mira esta promesa. ¿Qué pasa cuando el pámpano queda en la vid? Va a llegar un día que va a dar fruto. Y da mucho fruto, decía, mucho fruto, igual nosotros. Mira esta promesa. Estamos hablando que eso es en lo espiritual, salir del mal para hacer el bien. Nosotros hemos hablado de que usted en este tiempo de la voluntad no tenemos que hacer nada con el mal. La relación no es con el mal, la relación ¿con quién es? Con Dios. Entonces usted no se enfoque, ¿y yo por qué soy así? Yo esto, no, eso es un engaño, está vencido. Necesito conocer la verdad. Al conocer la verdad somos libres, ¿sí? Saber quiénes somos. Entonces mira la promesa en lo natural. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ese permanecer es oír y hacer la palabra. Está hablando de las palabras. No hay que ser tan solo oidor, sino hacedor. Los que hacen la palabra. Dice, ¿quiénes son mi familia? Los que hacen la palabra. El hacedor. Entonces dice, si nosotros permanecemos en Él y las palabras de Él en nosotros, miren lo que la promesa tan grande. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y por qué? Porque su comportamiento va a estar acorde a la palabra. Usted está disfrutando del reino y lo que usted le pida a Dios, va a suceder el milagro. Va a suceder el milagro y la congregación Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Mensaje de hoy era para que viéramos de no caer en el error de pensar que nosotros decidimos comenzar la transformación y nosotros somos lo que lo hacemos. Tenemos que descansar. Él te llamó de su voluntad. ¿Qué no ha llamado al otro? Voluntad de Dios. De la voluntad llama. ¿Y para qué nos llamó? Para dejar de hacer el mal, para pasar a hacer el bien. El bien es la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Ejemplo, mal, la idolatría. Y Dios nos sacó de la idolatría para pasar al Dios vivo por fe, el bien. Entonces, todo lo que usted pida, al permanecer en Dios, al hacer la palabra, todo lo que pidas será ¿qué? Hecho. El milagro va a suceder. Los deseos del corazón se cumplen. Es real. Para Dios no hay nada imposible ni difícil. Hemos visto los testimonios en todas las áreas en la congregación. Hoy escuchamos el testimonio de doña Blanca, el de Dora Consuelo, en todas las áreas. Dios es maravilloso, el poder de Dios. Dios haciendo en nosotros. Entonces, familia, es mirar el privilegio que tenemos y le pedimos a Dios como congregación y al que usted le comparta la palabra. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Fácil. Coloque usted un grupo o envíele el mensaje diario. ¿Qué debe hacer la persona que le compartimos la palabra? Decirle, usted inicia una relación con el Dios vivo que está en usted. ¿Qué debe hacer? Leer la palabra y orar.
permanezca, lea la palabra y ora. Es lo que hemos hecho como congregación. En el tiempo que va a pasar, el fruto. La mente va siendo alumbrada poco a poco y comenzamos a vivir conforme a la palabra en medio de un mundo que no conoce a Dios. Pero es Dios haciendo en nuestra vida, Dios haciendo en tu vida. Y no solamente en el interior, sino que todo lo que usted pida, mira, todo será ¿qué? Hecho. Y Dios no miente. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.